Hola, yo soy Concheta y esto es La magia de encontrarse. En este camino, el que he estado recorriendo para pasar de un estado vital en el que me encontraba muy mal y sufría mucho a uno actual en el que me encuentro muy bien y soy, no voy a presumir de ser muy feliz, pero soy bastante feliz. He estado utilizando, empleando, investigando sobre todo lo que significa estar bien o ser feliz y practicando ejercicios de diversa índole que me han llevado a esta situación actual, ¿no? O sea, estando en el mismo sitio, en el mismo trabajo, en las mismas condiciones en las que, digamos, ambientales en las que estaba antes y que sufría, ahora prácticamente no ha cambiado gran cosa y soy feliz. Entonces, esta cosa no ha sucedido de la noche a la mañana, pero sí ha ido poco a poco creciendo, incrementándose a partir de eh, entender quién soy, cómo funciona el mundo en el que me muevo, la importancia que tienen absolutamente todos los apartados, de estar bien en todos los planos de la existencia. Me refiero a plano emocional, espiritual, económico, físico, de todo lo que tiene que ver con el ser, ¿no? Entonces, en digamos, en esta travesía, en este camino, eh, me he dado cuenta de que es necesario hacer un cambio y el cambio tiene que ser personal porque es muy difícil cambiar el mundo si uno no cambia dentro. Entonces, bueno, a partir de un gran batacazo, eh, digamos, donde entro en depresión muy fuerte esta vez, porque sí que me había pasado varias veces, eh, y esta vez fue realmente muy, muy potente, pues decido que no me gusta y voy encontrando algunas respuestas que me ayudan a entender que soy yo quien tiene que asumir los cambios. Entonces, es curioso porque desde siempre había estado buscando o intentando averiguar cómo funcionaban varias cosas y no había entrado a averiguarlas por pereza, básicamente. La pereza ha sido uno de los principales factores por los que he llegado aquí de esta manera, porque las herramientas que ahora estoy empleando me habían causado, digamos que curiosidad durante mucho tiempo. Me refiero a la meditación, me refiero al ejercicio físico, me refiero a la lectura y a diversas, digamos que herramientas que hacen que me hubiera conocido mejor antes y me hubiera entendido mejor antes y hubiera llegado y no hubiera llegado a ese momento tan dramático, ¿no? Pero desgraciadamente, digamos que para poder despertar de alguna forma o para poder salir desde donde estamos, se produce de dos formas. Una forma es con mucha paciencia, mucho trabajo y darse cuenta que uno necesita hacer cambios e ir asumiendo esos cambios poco a poco. Y la otra forma, que fue la que me pasó a mí, la que le pasa a mucha gente, es a través de un batacazo, de una tragedia, de algo realmente grave, como es esa situación, en este caso una depresión donde incluso estuve valorando dejarlo todo, en el sentido de acabar con mi vida, sí, eso. Y entender que, bien, esas son, digamos que las dos formas. Una necesita persistencia y la otra es un cambio que tiene que pasar de un día para otro. Entonces, a partir de que me doy cuenta que no podía seguir en esa situación, pues empiezo a buscar mi camino. Muchas de las situaciones se producen, entre otras cosas, por una falta de autovaloración y de tener una autoestima muy baja y de no entender muchas cosas, ¿no? De estar priorizando en la cultura en la que vivimos, estas de priorizar primero lo de fuera antes que lo de dentro, y me refiero a las otras personas antes que la propia persona, o sea, de cuidar el yo para poder entregar al otro y no al contrario, eso parece un poco egoísta, ¿no? Lo de primero salvarse uno para después salvar al otro. Entonces resulta que no, que es una de las bases angulares. Si yo no tengo nada para mí, si no me puedo dar nada a mí, no puedo darle nada al otro. Y entonces entré en una suerte
pensamientos que tienen que ver no solamente con lo social, sino también con lo espiritual, una cosa interior. Empiezo a encontrar un montón de cosas que me ayudan a valorar en qué punto estoy y qué es lo que tengo que hacer. Una de ellas es la de lo principal es que tiene que quererse, ¿no? ¿Qué significa quererse? ¿Qué significa cuidarse? ¿Qué significa entenderse? ¿Qué significa mimarse? ¿Qué significa alimentarse? Y en ese punto hay uno de los que parecen un poco más esos egoístas, que tiene que ver con el quererse. ¿Qué significa quererse? Entonces empiezo a buscar, porque claro, normalmente estamos acostumbrados a querer al otro. ¿Y qué significa querer al otro? ¿Qué significa quererse uno? Y al otro me refiero a todos los demás, ¿no? Y en esta búsqueda de cuidarse, me doy cuenta que no es solamente a través de uno de los aspectos, o sea, nosotros somos un compendio de múltiples aspectos que nos conforman. Entonces, cuidarse no es solamente en la parte física, sino la parte física no sirve de nada si no tengo la parte mental bien cuidada y el porqué de todo esto casi nos lleva a la parte espiritual bien cuidada, ¿no? Y sin entrar en aspectos, digamos, de fe, de creencias y religiosos que no tienen nada que ver, o sea, mis creencias no tienen nada que ver con esto, o sí se han modificado a partir de este cambio estructural que ha supuesto toda esta transformación. Entiendo que el cuidarse empieza por una transformación tanto mental como física, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuidarse? ¿Okay? Cuidarse significa tratarse bien desde un punto de vista amoroso, sabiendo que somos únicos y que no tenemos que estar copiando y integrando al mundo dentro de nosotros, sino cuidándonos nosotros, haciéndonos nosotros, produciendo de alguna forma este yo que soy individual para poder salir y aceptar todo lo que viene de fuera sin que me produzca un dolor y un sufrimiento todo lo que pase por ahí, ¿no? Entonces, prácticamente, o de una manera efectiva, cuidarse quiere decir alimentarse bien, tratarse bien, que el cuerpo tenga una buena movilidad. Quiero decir, no se trata de tener un físico para que nos ayude a ser feliz, sino que el cuerpo, que es la materia, que es donde, digamos, para los más creyentes, donde se instala a vivir nuestra alma, es como una antena de recepción en la que suceden las cosas, o sea, la vida nos sucede en el cuerpo. Y si no tenemos un cuerpo sano y con una movilidad suficiente, no vamos a poder ser felices, ¿de acuerdo? En el cuerpo sano es donde se instala de alguna forma el saber si estoy bien o no estoy mal y cómo las emociones, o sea, todo lo que me pasa en el plano mental y todo lo que pasa por la conciencia de alguna forma se manifiesta en este cuerpo físico. Y a partir de ahí, que el estado físico tiene que ver también con un buen estado mental, o sea, si yo no me aprecio, si no me valoro, si no entiendo que tengo que oír qué es lo que está pasando en mi mente, porque hay una charla constante que está alimentada con creencias, pensamientos, educación y todo el ruido que aparece a nuestro alrededor y que es muy necesario para el sistema, no para nosotros. ¿Cómo discernir si eso que me está pasando es mío o está instalado ahí desde con otros intereses? Todos tienen intereses en nosotros. Y en ese camino de buscar el equilibrio físico y el equilibrio mental, empieza a aparecer esta otra cosa que podemos llamar felicidad, ¿no? Un estado de bienestar que digamos, se condensa a partir de estar bien en esos dos aspectos, ¿no? El aspecto físico y el aspecto mental. Y el aspecto mental casi tiene que ver con, lo enlazo un poco ahí con lo emocional, con lo no visible. Entonces, desde el punto de vista de la parte física, es importante empezar a
oír el cuerpo, qué me está pasando, dónde me duele, dónde no me duele, porque cuando ya está instalado digamos un estado más o menos de armonía, vamos a empezar o yo por lo menos he empezado a notar podría decir, cada variación de lo que me pasa, cómo eso me afecta y cómo me afecta cuando no lo asumo de forma correcta, ¿no? O sea, cuando hay algo que me molesta, cuando hay algo que me saca de mi sitio, eso se manifiesta cuando estoy bien afinada en una molestia casi física, ¿no? Mi cuerpo se ha convertido en como una especie de radio receptor en el que cuando está bien sintonizado, absolutamente todo lo que va pasando en el universo lo tengo, se manifiesta en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces ya no tomo medicinas desde hace casi 5 años. Cuando antes era fui una persona muy obesa, luego he tenido algunos problemas físicos y unas migrañas horribles durante muchísimo tiempo y ya no tomo nada y de vez en cuando me duele un poco la cabeza porque no asumo muy bien o alguna cosa que pasa por ahí que no encaja muy bien y evidentemente no soy un ser iluminado y las cosas me duelen y me molestan, pero cuando no las sé asumir y no las sé poner en su sitio, se manifiestan en forma de un poco de dolor de cabeza. Y hay varias técnicas ahí una básicamente que utilizo es un poco de una cosa que se llama tapping y que es básicamente dar pequeños golpecitos en cierta zona, muy, muy, muy dulcemente y desde luego variar lo que está dentro de mi cabeza. Desde que varío el pensamiento que me está produciendo ese dolor, se alivia y se quita en cuestión de minutos. Entonces, esas son esas dos herramientas, el buscar un estado, un equilibrio físico y buscar un equilibrio mental. El equilibrio mental lo he logrado a través de la meditación, básicamente, de observar los pensamientos y dentro de la meditación un día hablaré de los diferentes tipos y lo que anda por ahí, que es un poco loco porque nadie sabe lo que es muy bien y uno se puede perder en usar esta herramienta, que es como yo lo entiendo, con otros fines que tienen otras tendencias más de creencias y de religiones, más que de una herramienta para encontrar dónde están esas pequeñas bolitas que tenemos ahí que nos van haciendo mal funcionar nuestro cerebro y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por eso por un lado, y por el otro lado, en la parte física, pues el sistema de alimentación y el sistema de movimiento que empecé a hacer y que hago y que me ha ido muy bien. Entonces, otro día dividiré, pero básicamente hoy de compartir que el estado de bienestar o lo de cuidarse no solamente pasa por hacer una dieta o comer vegetales, pasa por no solamente lo que comemos por la boca, sino también lo que comemos, las ideas, vigilar cómo está el cuerpo, vigilar qué le pasa y a partir de ahí empezar a buscar las herramientas que hagan que nuestro punto central, el bienestar, sea tanto físico como mental. Y luego el espiritual llegará un poquito más adelante. Así que espero que puedas o hayas encontrado en este trocito algo de luz, en el caso de que lo estés buscando. A mí me encantaría, si tienes alguna pregunta o lo que sea, que lo dejes en los comentarios. En el caso de necesitar algo de información, yo no voy a decir exactamente, bueno, comentaré las cosas que yo he hecho y las que me han funcionado a mí, pero no te voy a recomendar que hagas esto o lo otro, porque eso está en tu camino y tienes que decidirlo tú. Pero sí hay muchísima información en las redes, tenemos herramientas fantásticas para acceder a esa información de forma gratuita. Bien, es verdad que hay muchísima información y hay que un poco discernir y tener algo de criterio, pero poco a poco puedes ir encontrando cuáles son las cosas que te funcionan, porque no a todos nos funciona lo mismo, pero somos todos diferentes. Así que en este camino, si estás aquí y si quieres seguir compartiendo conmigo tus opiniones, pues encantada de atenderte y nada, seguimos. Bueno, yo sigo aquí dentro de un par de semanas y espero que esto te haya sido un poco útil. Así que, un beso.